Ya estamos grabando con Diego Salazar, periodista, columnista del Washington Post, autor del libro Ahora qué y de No hemos entendido nada, que es un resumen un poco también y una alusión a un blog que él manejaba hace tiempo, que ha quedado un poco flotando por las memorias del internet. Eh, Diego, gracias por estar acá. Estamos volviendo al podcast de Jaime Ferraro después de un par de semanas de pero justo volviendo con la coyuntura, el libro que has publicado es un resumen de columnas y de sucesos, ¿no? Que tienen que ver con el último proceso electoral y su cobertura desde la prensa. Me ha parecido particularmente interesante. Al comienzo también haces una reseña de la campaña de Vargas Llosa, ¿no? No, tú citas a una periodista que habla sobre Ujú. la campaña de Vargas Llosa en el año 90. Eh, y me, Hay una cosa ahí que me llamó la atención, que me encantaría empezar conversando de eso, ¿no? Porque hablan ahí de la figura de Vargas Llosa, que en un comienzo se presenta como un outsider, ¿no? O sea, como ante, digamos, cierta desidia y desencanto que tiene la gente con su clase política, Vargas Llosa aparecía como esta especie de outsider, ¿no? Que luego eso se despinta con el tiempo al asociarlo Ujú. con la gente que tenía cerca. Pero me llama la atención, me quedé pensando en la figura del outsider, ¿no? Y la significancia que le damos aquí en la Totalmente. política peruana, porque pensaba, claro, Vargas Llosa es outsider, Fujimori gana como outsider, Toledo era un relativo outsider, Humala era un outsider, Castillo es como capitán outsider, ¿no? Ya Sí. es como que ya no, ya tan outsider que es como casi habita un universo paralelo, ¿no? Más que estar solamente afuera. Y entonces es como si en realidad, más que la búsqueda de un outsider, ¿no? Creo que hoy día esta última elección ha sido la que mejor lo ha representado, es la elección de la gente, o sea, la preferencia de la gente por la absoluta incertidumbre, en contraste con cualquier cosa que ya sea conocida, ¿no? No solamente un outsider porque viene de afuera, sino es, te rechazo tanto este establishment, me hallo tan poco aquí, ¿no? Que estoy dispuesto a elegir cualquier otra cosa, ¿no? Y yo lo decía ahora en esta última elección, la gente decía Keiko Fujimori o el abismo, y yo digo, bueno, hay mucha gente que dice, "Ah, vamos a ver qué hay en el abismo, ¿no? El abismo trae cierto grado de incertidumbre que, digamos, la otra candidatura ya no incorpora, porque en el Fujimorismo ya no hay mucha incertidumbre, ¿no? Em, entonces, ¿qué? ¿Estamos romantizando la figura del outsider? ¿Es solamente una etiqueta que le ponemos a nuestra desesperación? ¿Cómo, cómo lo ves eso? Me gusta esa, esa definición última, que es, ¿no? Una etiqueta que le ponemos a nuestra desesperación. En efecto, en bueno, en estos meses en que todos estábamos viendo con creciente consternación, ¿no? La campaña electoral y cómo, pues, no se sabía, una campaña en la que teníamos 6 candidatos que parecían que podían llegar a segunda vuelta, luego esta sorpresa de, pues, Castillo contra Keiko, de quienes 2 semanas antes nos estábamos burlando, ¿no? Uno porque no llegaba al 1% y la otra señora porque se estaban burlando de ella hasta 2 conductores de programas de chismes, ¿no? Sí, Eh, perdóname que te interrumpa, me llamó mucho la atención esto. No solamente se burlaban de ella dos conductores de programa de chismes, sino dos conductores de programa de chismes de un canal que al final la defendió a capa y espada y que exacto. además representaban a un grupo de gente que votó por ella casi a ciegas. Es muy simbólico lo que pasó con esa entrevista. Es de verdad que, mira, yo, bueno, ya llevo viviendo un par de años fuera de Lima de nuevo, fuera del Perú de nuevo, viví mucho tiempo fuera y es un ejercicio bien interesante y bueno, últimamente estoy escribiendo sobre todo del Perú para medios de fuera, ¿no? Ujú. Entonces es un ejercicio bien interesante intentar explicar estas cosas, estas paradojas como las que has señalado. Y respecto al prólogo del libro y la figura de Vargas Llosa y ese paralelismo, a mí me sorprendió muchísimo. Yo no recordaba, había leído ese texto, es Alma Guillermo Prieto, es una Ujú. periodista mexicana que escribe principalmente en inglés para el mercado norteamericano, y ella escribe una reseña del pez en el agua, Ajá. que se publica pues 1 o 2 años después de la elección de 1990, ¿cierto? Y que Ujú. una parte del libro es
pues el recuerdo, la memoria de Vargas Llosa de su campaña electoral, ¿no? El texto de Alma Guillermo Prieto es fascinante por los paralelismos que hoy, desde el 2021, podemos establecer con esa campaña en 1990, ¿no? Y no intenté abundar más porque, bueno, evidentemente el libro estaba muy centrado en las columnas en las columnas que se han publicado ahora, en todo pues, este desbarajuste que ha sido o que viene siendo nuestra vida política, Ujú, pero era increíble cómo una campaña de 1990, cuando el país estaba al borde, no al borde, dentro del abismo, ¿no? ujú. Con pues el primer gobierno de Alan García, la Sí, guerra pero, contra el claro. terrorismo en uno de sus peores momentos, la inflación, éramos Venezuela prácticamente en ese momento. Ahí sí éramos Venezuela, la Venezuela de hoy en día, ¿no? ¿Y cómo era posible que hubiera tantos paralelismos en la contienda electoral entre esa elección y la que estábamos viviendo ahora, 30 años después, luego de 20 años de crecimiento económico, de más o menos estabilidad democrática, de 5 elecciones presidenciales consecutivas y con transferencia de mando, un hito histórico, ¿no? En nuestra vida republicana. Y era como, ¿cómo es posible que, como bien dices tú, la gente siga teniendo u optando por elegir entre, bueno, ya que vamos a, no sé si se pueden decir lisuras en el podcast, pero Sí, claro, bueno, claro, bueno, ya que chucha, pues, ¿no? O sea, claro. ¿cuáles son las opciones? Esta, no sé quién es. Bueno, igual fácil es mejor que los otros que ya sé que son unos tal, ¿no? Ujú. Y eso, claro, hemos creado, digamos que outsider es el término bonito para esa desesperación, para esa fascinación por el abismo, que evidentemente, si uno analiza bien, no termina de no estar justificada, ¿no? Porque si bien llevamos 20 años de vida democrática, de un crecimiento económico pues, que ha sido constante, pues hay mucha gente que no vive en el mismo Perú que la gente que defiende eso, ¿no? Y eso es una parte, y eso era cierto en 1990, ¿no? La gente que decidió votar por Alberto Fujimori, que se sintió identificada con este hombre desconocido, un profesor universitario, ¿no? Con toda la narrativa esta de el inmigrante japonés honrado, ¿no? Claro, Que explotaron de una forma tan inteligente en su momento, y ahora se sintió identificada pues con el maestro rural, ¿no? Y que además tienes esta cosa de votar contra las claro, élites, ¿no? claro, Votar contra aquellos que sientes que te están sacando la vuelta. claro. Y mira, es interesante lo que dices porque esta par de observaciones, ¿no? Cuando pienso yo mucho, porque me acuerdo que fui consciente mientras eso pasaba durante el gobierno de Humala, de que íbamos a completar por primera vez 4 Uh -huh, presidencias democráticamente elegidas en sus, ¿no? uh -huh, Este, y yo siempre con un amigo lo conversaba y le decía, esa afirmación me da miedo porque me resulta pretencioso por parte del Perú pretender extender esa racha, ¿no? claro. O sea, o sea, ¿me entiendes? Es como que, ¿qué nos hace pensar que el hecho de haber completado 4 gobiernos democráticos por primera vez en nuestra historia significa que vamos a completar un quinto? O sea, si uno leyera la historia del Perú, digamos de manera acuciosa, se daría cuenta que lo más probable es que ese cuarto sea el último, ¿no? Claro. Y eso es lo que pasó. Entonces es gracioso porque de alguna manera es como que nos entregamos, cuando vemos ese dato, a cierto optimismo, ¿no? De pensar que el camino del Perú es un camino de progreso, ¿no? Uh -huh, uh -huh, Y, y al mismo tiempo siento que es el mismo optimismo con el cual algunas personas deciden identificarse con esos 2 o 3 códigos, como tú dices, el profesor rural. O sea, es como que ante la desesperación, lo que me des me basta. No uh -huh, solamente uh -huh. en cuanto a lo que hay, sino, mira, lo que hay es una incógnita, pero es una incógnita con sombrero. Entonces, ya esto para mí representan nuevas mentiras, son nuevas mentiras, ¿no? Porque Uh -huh, uh lo -huh. anterior es, sí, es probable que me miente, pero necesito nuevas mentiras. Y eso creo que también habla de cierto conformismo con, o sea,
¿me entiendes? En donde vivimos, que con lo que es el Perú, con lo que es la política, ¿no? Tú dices, o sea, porque es verdad que hay mucha gente que sí se deja engañar y se ilusiona con la figura del profesor y sí cree que va a traer un cambio, pero la gran mayoría de gente que incluso ha votado por él sabe que es probable que no sea así, Ujú, sí ujú. bien preparada para la decepción. Entonces, eso me resulta interesante porque siento que hay una racionalidad en ese tipo de perspectiva que habla de, ya, esto es el Perú, lo mejor que se puede conseguir es esto, entonces mi lucha es derrotar a esto que ya sé que me es negativo, ¿no? Claro. Entonces, contra el Fujimorismo. Pero en el otro lado, tienes también, como tú dices, estas personas que habitan un Perú que defienden y en otros peruanos no habitan, ¿no? Este, porque quería ir a la figura de Vargas Llosa con esto, también implica pues una resignación. Y creo que a diferencia de otras elecciones, en esta elección, la resignación, creo yo, de Vargas Llosa, me hacía pensar en que Vargas Llosa finalmente ha sido derrotado por el Perú, ¿no? O sea, él toda su vida ha tratado de hacer algo por el Perú y finalmente ha sido derrotado por el Perú. Y cuando él dice, no queda otra que votar por Keiko Fujimori, es como que ya se está dejando aplastar, ¿no? Pero es la misma racionalidad de quienes eligen a Castillo pensando que va a representar un cambio, ¿no? Ujú. Entonces yo pensaba, esa voz de Vargas Llosa diciendo, he sido derrotado por el Perú, hay que votar por Keiko Fujimori, yo lo escucho y digo, pues entonces no hay que votar por Keiko Fujimori para no ser derrotados por el Perú como ha sido derrotado incluso Vargas Llosa, ¿no? Em, Es una lectura bastante interesante la que planteas. Yo creo que ahí hay un factor extra que deberíamos añadir y es el siguiente, y es que somos, en general, todos votantes bastante menos racionales de lo que nos gustaría pensar, ¿no? O ujú, sea, todo ese ejercicio que has planteado ahorita de, ok, esto es lo que hay y voto en contra de esto, yo diría que todo ese proceso es bastante menos racional y consciente de lo que de lo que creemos, ¿no? Y hay bastante literatura de ciencia política y de neurobiología y demás que nos explican la manera en que tomamos decisiones y que tomamos decisiones políticas, ¿no? Y cómo muchas veces esa racionalización de la que hablas en realidad es ex post, es a posteriori. O sea, es claro. como, ya sabemos, ¿no? En el fondo ya sabemos lo que, o sea, digamos, tenemos una aversión, ¿no? Una filia o una fobia o una filia, ¿no? Nos gusta o no nos gusta algo de una manera un poco más epidérmica, ¿no? Menos racional, más en la panza, en la tripa, ¿no? Y luego racionalizamos eso para pues justificar y de forma intelectual nuestras Ujú, decisiones, ¿no? Y eso pasa con, pues, si uno es fujimorista, antifujimorista, si uno se considera de izquierda o no de izquierda, si uno se considera pues más liberal, menos liberal, etcétera, etcétera. Todas estas etiquetas, ¿no? Que creamos y que aplicamos tanto a nosotros como a los otros, ¿no? Y hay otro factor más, y es que en el fondo todas las personas somos como una suerte de suma de intereses, ¿no? Hay cosas que a ti te importan y digamos, en la construcción de sus intereses personales tienen pesos distintos a las que puedo tener yo, por ejemplo, ¿no? Hay gente a la que le importará más la estabilidad económica, ¿no? Y de nuevo, esto ocurre a nivel racional y a un nivel también inconsciente, ¿no? Habrá gente a la que le importen más los derechos de las minorías, ¿no? O la liberalización del aborto, o que mantengamos un Estado laico, o que haya un peso mayor de la iglesia. Y entonces, cada persona es como esta suerte de sopa de letras, ¿no? De intereses, ujú, y vamos tomando decisiones según el peso que le otorgamos a esos intereses, ¿no? Y puede haber dos personas que se definan como, no, yo soy de izquierda. Sí, pero incluso si tú eres de izquierda, hay gente, y lo estamos viendo ahora mismo, ¿no? Con toda esta forma de justificar el apoyo a un gabinete ministerial o a un ministro, ¿no? Hay gente de izquierda para la que es más importante, pues, la defensa de las minorías, ¿no? ujú. Y hay gente que dice, no, lo que es más importante es la reforma del sistema económico del país, ¿no?
esa ensalada, esa sopa de letras la tenemos en la cabeza constantemente y estamos tomando decisiones en base a eso y muchas veces no nos damos cuenta, además, de que esos intereses tienen más peso del que pensamos, ¿no? Y en el caso de Vargas Llosa en concreto, bueno, no sé, es muy difícil. Te juro que yo, bueno, he sido bastante crítico durante la campaña, no por su decisión de votar, de llamar, de pedir el voto para Keiko Fujimori, como explico en una de las columnas que está en el libro, yo creo que era perfectamente factible y defendible eh, optar por una u otra candidatura en esa tesitura y argumentarlo. Mi crítica a Vargas Llosa es contra su absoluta falta de argumentación y contra su abrazo, bueno, el que en realidad el que la abraza es Álvaro, ¿no? Vargas Llosa, pero su abrazo metafórico, Ajá, es ¿no? muy simbólico eso, porque Muy simbólico. yo siento que precisamente ahí es donde reside la derrota de Vargas Llosa, en su falta de argumentación. Y su representación física es, bueno, a mi opinión, la versión mediocre de Vargas Llosa, la versión venida a menos de Vargas Llosa, que es Álvaro Vargas Llosa, que sí es el capaz, ¿me entiendes? Es la sombra, es el vestigio. Exacto. Entonces, él Sí, es el que es capaz. Es el exacto. recuerdo de Y Vargas es, Llosa el que abraza a Keiko, de o sea, alguna manera. yo creo que, digamos, desde un punto de vista racional, intelectual, argumentativo, era perfectamente defendible defender, valga la redundancia, el votar por Keiko Fujimori. Ujú. Así como era para otro grupo de personas posible defender votar en contra de Keiko Fujimori y a favor de Pedro del Castillo. Porque además es eso, ¿no? Es lo que decíamos antes. En el Perú, y me parece que esta frase es de Carlos Meléndez, aunque no estoy completamente seguro, se lo voy a preguntar un día de estos, en el Perú siempre votamos contra alguien, ¿no? Entonces, dicho eso, es bien interesante también si a uno le interesa la política internacional, y esta es una broma que hacíamos hace muchos años con Santiago Roncayolo, cuando ambos vivíamos en Perú y teníamos foros públicos, decíamos que el Perú es el laboratorio de los desastres políticos globales, ¿no? Todo lo que ocurre luego ocurre primero en el Perú a una escala menor, ¿no? Y Ujú. esto que estamos viendo, que vemos en el Perú, ¿no? Y de votar contra alguien y que haya 25 candidatos con posibilidades, todo esto está empezando a pasar en otros países, ¿no? No Claro. solo en la región, en otras partes, ¿no? Sí, en Estados Unidos lo Entonces, hemos visto, ¿no? Digamos en donde sería pues la epítome de la democracia, ¿no? lo estamos viendo en Eh, Chile, en Colombia, bueno, etcétera, ¿no? Entonces, sí es bien interesante la manera en que Vargas Llosa, como tú decías, yo no diría que Vargas Llosa ha sido derrotado por el Perú, porque Vargas Llosa tiene sus propios intereses y esos intereses han ido acomodándose a lo largo de su vida pública y su vida política, ¿no? Entonces, yo sí creo que la derrota de Vargas Llosa es la que, bueno, como bien sintetizabas, esa falta de argumentación, ¿no? Esa incapacidad para explicar un cambio de 180 grados como el que ha dado, ¿no? Porque Vargas claro. Llosa hasta antes de ayer nos decía que Keiko Fujimori y todo el Fujimorismo eran el mal encarnado, ¿no? Eran la banda del choclito del infierno, y de pronto ahora nos dice que son la salvación del Perú, ¿no? Ujú. Entonces, para tú poder dar ese salto, Cholo, tienes que explicármelo, ¿no? Tienes que Claro, explicármelo, claro. argumentar, sobre todo si eres el principal intelectual en habla hispana, no solo peruano, Sí. de toda Latinoamérica, Él ¿no? él usó un argumento en esa columna que a mí me llamó la atención, porque también me hablaba de, es como que, brother, ya no quiero pensar más. Yo sentía que él decía, porque él dice, hay que votar por Keiko, porque si no gana Keiko, va a entrar Castillo, y si entra Castillo, los militares lo van a vacar y vamos a Increíble. tener un golpe militar. Porque ese era el final de su argumentación, ¿no? Uh -huh, O sea, al uh -huh. final era, miren, como para poder quedar en un punto intermedio diciendo, sí, estoy pidiéndoles que voten, pero porque creo que si gana lo otro, puede venir algo Claro. peor, que no es ni siquiera lo otro, es la exacerbación de esto mismo, de la derecha, ¿no? De esto mismo que yo estoy diciendo que elijan. Claro, luego cuando ya pasan a la etapa del fraude, este, todo eso se Bueno, desdibuja, ¿no? claro, ahí tenemos ya, o sea, hasta ayer, ¿no? Ujú. De nuevo, figuradamente, ¿no? No ayer, pero hace unas semanas, Vargas Llosa sigue repitiendo que ha habido un fraude.
Porque se claro, lo han dicho Daniel Córdoba y Lourdes Flores Nano, o sea, ya, bueno, claro, pues señor, o sea, discúlpeme, pero tenemos un problema aquí, ¿no? O sea, no estamos, o sea, para tener una discusión, ¿no? Y volviendo, era perfectamente defendible argumentar la opción de voto por uno u otro, así como es perfectamente defendible explicar hoy en día, como creo que todas las personas que nos preocupa el país estamos haciendo, pues que este gobierno es un desastre, que están cometiendo estos errores, etcétera. Pero para poder tener esa discusión y para poder argumentar uno enfrente del otro y pues diferir de opinión y lo que quieras, tenemos que tener un suelo común de realidad, ¿no? Y bueno, una parte importante de ese suelo común de realidad hoy en día es, en el Perú no hubo un fraude. Y las claro. personas que han denunciado un fraude han sido incapaces. Estamos noviembre, llevan al día siguiente de las elecciones, el 7 de junio, salió la señora Keiko Fujimori a denunciar un fraude. Estamos noviembre y siguen sin haber podido Siquiera presentar proporcionar una una prueba, ¿no? sola prueba. Sí. Entonces, pues si el Ni señor siquiera Vargas una Llosa, prueba, ¿no? Sino un suplantado, porque creo que un suplantado tampoco constituiría una prueba, pero por lo menos constituiría un indicio que le dé por lo menos totalmente, un eje a ese discurso, ¿no? Pero acá ni totalmente. siquiera hay víctima, es como dicen, si no hay cuerpo no hay crimen. Y eso es algo que yo planteo también en uno de los textos del libro, y es como, o sea, podemos tener todas las diferencias que quieras, podemos haber votado por uno o por otro, podemos tener visiones distintas de lo que debe ser el país, Ujú. pero no podemos no tener un suelo mínimo de realidad, ¿no? Y yo creo que ver hoy en día a una cantidad de actores políticos, congresistas, miembros de partido, analistas, periodistas, etcétera, 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 se han pasado meses diciéndonos que ha habido un fraude y que no han sido capaces de probarlo de ninguna manera. Y no pasó nada aquí. Y estas personas siguen comentando y siguen promoviendo Esa sus realidad propios paralela, intereses, su realidad. claro. Y es como, no, pues, a ver, ok, perfecto, fue una campaña súper álgida, todo el mundo tomó posiciones un poquito más extremas de las que habitualmente tomaría, algunos no un poquito, sino que se pasaron cuatro pueblos, ¿no? Ujú. Pero bueno, ok, el país sigue, ¿no? El Perú no puede parar, en las palabras famosas de un ahora Pero exministro, Manzuela, pero es como tenemos que que no tener, puedo yo no puedo, parece la confesión de un alcohólico. eh, sí. Pero bueno, mínimo tenemos que ponernos de acuerdo pues en que, ok, este presidente, por más Ujú. desastroso que te pueda parecer, es un presidente legítimo, ganó unas elecciones. Claro. Si no nos ponemos de acuerdo en eso, pues no veo cómo podemos mantener esta discusión, ¿no? Sí, sí, es que ¿sabes qué pasa? Mira, me llama la atención esto que dices porque cuando dices que en esta elección era perfectamente entendible votar por una candidatura y otra, e incluso votar en contra de la otra, yo estoy totalmente de acuerdo. A mí me costó mucho criticar a cualquiera que se pusiera, o sea, lo podía cuestionar porque, digamos, a la hora de decir voy a De votar eso en se contra trata, de ¿no? este, claro, a la hora de decir voy a votar en contra de este o en contra del otro, muchas veces había pequeños saltos racionales hacia defender la candidatura y obviar ciertas cosas, que creo yo que no era necesario, porque yo conozco mucha gente en mi familia, amigos muy cercanos que han votado por Keiko Fujimori y a quienes yo no podría cuestionarles ese voto porque entiendo desde su discurso que están priorizando, como tú dices, una serie de valores a los cuales pues esa candidatura defendía o amenazaba menos, ¿no? Y, Ujú, y, ujú. y lo mismo del otro lado, ¿no? Entonces es como que nos quedamos encerrados en este lugar en donde cada quien defiende su fuero, ¿no? La izquierda se engancha en este discurso simbólico del sombrero, la reivindicación y la derrota del fujimorismo, y por el otro lado, la derecha, o en todo caso, quienes votaron por Keiko, se quedan en el lado de la defensa de la democracia, la economía Ujú, bueno, ujú. por más que Sí, uno contra, no quiera y contra creer el en eso. fantasma del chavismo, etcétera, sí. Ajá. Pero es interesante porque una vez que esas dos posturas se ponen, ¿no? Ujú, Sobre el papel, así no sean del todo reales,
empiezan a jugar. Y eso es lo que a mí me parece Totalmente. interesante, porque cuando uno dice no es cuestionable que uno vote por uno o por otro, eso es totalmente cierto, pero sí son cuestionables los motivos que nos daban para convencernos de votar por uno o por otro. Que tengo que salvar la democracia acá, no me jodas. Obviamente esta no es ninguna garantía de democracia. Que este es un profesor rural reivindicativo que va a traer un cambio para el país, por el amor Mm, de Dios, ni siquiera pueden hacer mm, un debate, ¿no? Ni siquiera puede organizar un claro. debate y claramente, como lo estamos viendo ahora, pues la posibilidad de gobernar le queda grandísima. Pero a lo que iba con eso que me llama la atención es que siento que estos son comportamientos que, como tú decías, así como el Perú es un laboratorio del mundo, lo que tiene que ver es, creo yo, muchas veces o sea, de los sucesos políticos, como decías con Roncalio, lo dices hace un rato, lo que siento es que muchas veces la manera en cómo nos comunicamos y cómo pensamos hoy en día hace que ese tipo de ideas básicas, sin profundidad y sin matices, sean las que más rápido se esparcen, ¿no? Ujú, Entonces, ujú, ujú. cuando hacíamos ese paralelo entre lo que ha pasado en Estados Unidos y lo que ha pasado en el Perú, y uno dice, mira, cómo lo que pasa en el Perú termina pasando también en otros lugares, y nos habla tal vez de cierto nivel de precarización política a nivel internacional. Mira, me has hecho recordar un evento que se dio en los noventas en el Perú, en el fútbol. Yo en esa época veía mucho fútbol peruano, ahora no lo veo, pero yo me acuerdo que a finales de los noventas, Cristal, que era el equipo del que yo era hincha, le iba muy bien, y Alfredo González, que era el presidente de la U, en lo que yo Ujú. en esa época le denominaba el fujimorismo del fútbol, este, porque así actuaba, me parecía. Alfredo González en un momento salió a denunciar una especie de fraude o robo que le habían hecho en un partido de fútbol contra Cienciano en el Cusco. Y sacó un Ok. cartel enorme que decía la estafa del siglo. Y salió a decir que le habían robado el partido, todo, porque había perdido, ¿ok? No había ninguna prueba. Lo más loco es que meses después, ¿no? O incluso no sé si antes, pero en algún momento cercano a eso, le comprueban un soborno a la U. O sea, comprueban que la U había sobornado personas y obviamente pues esta persona había estado ahí involucrada, ¿no? Habría ya, digamos, no sé si, Ujú, ya no ujú. me estén denunciando después. Pero eso es lo que pasaba. Y me hace acordar, porque pienso, qué interesante cómo así, como nuestra elección es una pequeña muestra de lo que pasa en el mundo, ese hecho es una pequeña muestra desde nuestra aún más precaria realidad, ¿no? De los noventas, de lo que ha pasado en las elecciones. Entonces lo que te habla es no solamente de cómo estas cosas, no es que somos un laboratorio, sino que somos tal vez tan precarios que Ujú. cualquier manifestación del caos pues ya se dio en nuestra realidad. Y lo que está pasando creo tal vez es que la manera en la que nos comunicamos a través de redes y cómo tomamos estas posiciones simbólicas para defenderlas y para pertenecer a ellas, incluso cuando ni siquiera las entendemos o cuando no se sostienen en la realidad, pues lo que hacen es llevar esa misma dinámica a todo el planeta, ¿no? Yo siento que hay como una democratización actual de la información, que lo que está haciendo es, sí, darse la información a todo el mundo, pero que la discusión pública se acerque pues a la medianía, ¿no? Ujú, A la ujú. mediocridad. Entonces retrocedemos, ¿no? Entonces, esos fenómenos democráticos en el primer mundo, claro, lo que han hecho es retroceder, ¿no? O sea, como contagiarse de la precariedad, no sé, de la gente, de la ignorancia de las masas. Yo creo que bueno, aquí hay varias cosas, ¿no? Hay una frase que, la frase no es exactamente sí, pero voy a parafrasearlo, que es una frase de, bueno, uno de mis autores favoritos, que es George Orwell, Ujú, que él decía que no importa lo que pienses, sino cómo lo piensas, ujú, ¿no? Y yo creo que eso es clave, ¿no? Volviendo a todo, un hilo conductor de esta conversación, y es que ujú, uno puede defender posturas distintas, pero lo importante es cómo lo hace, ¿no? ¿Cuál es la argumentación que utiliza para defender, ya sea un voto, una postura ideológica o cualquier, digamos, aspecto sometido a debate, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, sí, yo creo que hay una precarización, en efecto, pues, mira, podemos hacer otro paralelismo y es con la gig economy, ¿no? ujú. Que es una manera con mucha inversión detrás de trasladar la precarización del empleo que existía en nuestros países a otras realidades, ¿no? Y por Ajá, eso en nuestros países pues tiene el éxito que tiene, ¿no? ajá. Porque no es La sino uberización, para hacerlo más claro, como lo que le llaman la uberización de la economía, ¿no?
Totalmente, Ajá. totalmente, ¿no? Entonces, claro, sí, hay un proceso de precarización de distintos aspectos de la vida pública y de nuestras sociedades, que lo vemos en el empleo, lo vemos en la educación y, por supuesto, lo vemos en la discusión política, ¿no? A esto hay que sumarle un factor clave y es, esto sí ha ocurrido, sí ha habido una democratización de la participación en la discusión pública, ¿no? Ajá. Creo que tú eres un poco menor que yo, no sé cuánto, Yo pero tengo creo que 39, no, 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 creo que estamos por ahí. un año menor que yo. Los dos tenemos edad suficiente para recordar, o sea, los dos crecimos en un mundo sin Internet, ¿no? Ajá. Y, y vivimos todavía en los albores de Internet cuando había los medios de comunicación, ya sea la radio, la televisión, los diarios, etcétera, tenían un monopolio del debate público. Ujú. Ese monopolio, pues, no desaparecido, pero se ha visto muy menguado gracias a las redes sociales, ¿no? Y eso, en consecuencia, ha hecho que pues todos pensamos que nuestra opinión es muy importante, ¿no? Esto es algo, ¿no? Hay un dicho en inglés, no sé si me imagino que lo no, que es que las opiniones son como los culos, ¿no? Todos tenemos una y por lo general apestan, ¿no? Ajá. Y lo que ha hecho las redes sociales, bueno, ha democratizado la posibilidad de expresar nuestras opiniones, nuestras filias, fobias, miedos, etcétera, etcétera. Y evidentemente eso tiene un impacto en la vida pública. Tiene un impacto para bien. O sea, por Claro. ejemplo, si no hubiera... Yo escribí hace poco una columna sobre un podcast que me encantó, que se llama Unread, que es un Ujú. podcast es un escritor que cuenta la historia de un amigo suyo que se suicida y que era muy fan de Britney Spears y cómo este amigo tenía como toda una suerte de vida paralela, ¿no? Fuera de sus amistades del día a día en estos foros de internet, ¿no? En donde se Claro. hablaba sobre Britney y tal, etcétera. Y una de las cosas que me fascinó a mí de ese podcast es esa ventana que te daba a un mundo, pues yo no participo en foros de Britney Spears, me gusta Britney Spears, disfruto su música, he visto los documentales, creo que como todo el mundo, porque Ujú. están increíbles, pero cómo Internet le ha dado posibilidad de comunicación y de conseguir conexión con otras personas a un montón de gente que se sentían un poco marginadas de la sociedad, ¿no? Claro, Pues a la claro. comunidad LGTBI, a personas, o sea, nos ha abierto unas posibilidades tremendas de comunicación y de conexión con otras personas, ¿no? Eso Ujú. es innegable, pero a la vez también, pues, así como ha potenciado una parte, lo bueno de esa comunidad, ¿no? De esa Ujú. comunicación, pues también potencia lo malo de esa Claro, comunicación. claro, Y lo claro, hemos visto en esta pandemia, ¿no? Con pues, la avalancha de desinformación que hemos vivido, ¿no? claro. Sí, sí, es como que Internet le da la posibilidad a todas esas personas de encontrar una identidad colectiva a través de algo tan pequeño y simbólico como la figura de Britney Spears, pero le da lo mismo a los terraplanistas, a los neonazis, ¿no? Le da Así lo es. mismo pues a la resistencia, o sea, claro, pues no, antes si tú eras pues medio nazi y vivías en el sótano de la casa de tu mamá en un pueblito, fácil pues te comprabas tus cuatro banderas y era básicamente eso, ¿no? Pero ahora te comunicas por internet y ya te reúnes con otros cinco locos en la plaza y Claro. las cosas empiezan a pasar, ¿no? Este, sí, claro, tú ahí hablas pues de cómo el rol de los medios pues también ha sido tan Sí. ha cambiado tanto, ¿no? Y cómo han tratado de adaptarse, pues, y ya tantas cosas han pasado por donde se mezcla, pues, el espectáculo, ¿no? Porque las redes sociales es bien loco, tienen este componente informativo, pero que está muy plagado del componente chisme, ¿no? Porque es Uh -huh. información, pero es información sobre gente que conozco, gente que me es cercana, gente que consume, entonces tiene ese componente de chisme, ¿no? Y ese componente de chisme te lleva rápidamente al espectáculo, ¿no? Sí. Por eso quiero aprovechar esto para entrar a un poco a lo de la Ya sé entrevista por de dónde hoy. vas, ya sé por dónde vas. Sí, porque me llamó mucho la atención. Yo pienso que Gilberto Hume yo no lo conozco. En el pasado tú publicaste pues en el libro y en el post un fragmento de la entrevista y en el libro ya tienes la entrevista completa, ¿no? No sé si completa, Uh pero -huh. digamos que un buen chunk de entrevista hay ahí. Y me parece bien interesante porque siento cuando leo la entrevista que es como si Hume también hubiera sido derrotado por el Perú, ¿no? Digamos ya partiendo de la premisa que tú.
Digo, y claro, lo veo ahí haciendo malabares para justificar lo injustificable, ¿no? Y aceptar la corrupción del fujimorismo como algo inevitable para sobrevivir. Entonces es Es interesante porque fascinante. sí, él dice, no, yo voté en contra en favor de la democracia, pero me posicioné en contra de la corrupción. Pero no te posicionaste porque estabas apoyándolo. No, no lo estaba apoyando, sino que estaba, digamos, contraapoyando lo otro más, ¿no? Sí. Es entonces, es bien interesante porque yo siento que ya hay un momento en donde queda medio acorralado, ¿no? Quiero citar una parte en donde él dice, en la entrevista, dice, cuando habla del criptoanalista, dices tú, ¿no? Me dice, ¿cuál es el problema? Simplemente lo que le molesta a las redes y a mucha gente es que el tipo está a favor de Keiko Fujimori. ¿Y cuál es el problema que estuviera a favor de Keiko Fujimori si después de eso estaba poniendo la versión de Ipsos? Y eso es bien loco, porque es como si él hablara de como si el pasado del Fujimorismo no existiera, ¿no? Como si en cada elección tuviéramos que darle el beneficio de la duda y como si la neutralidad pasara por ignorar todas las mochilas de los candidatos en aras de una supuesta objetividad, ¿no? Yo creo que ahí es donde está la derrota moral que hemos sufrido como sociedad ante lo que representa el Fujimorismo, que es un momento en donde dices, ya, ¿sabes qué? Parece que esto es lo mejor a lo que podemos aspirar. Ujú. Y una vez que que asumes eso, como que parece que el Perú siempre volviera a lo mismo, ¿no? Entonces, como tú decías, qué loco que ese paralelo en esa elección del 90 con esta elección de este año, con tanta distancia y tanto crecimiento y desarrollo, ¿no? Por llamarle de una manera en el medio, nos vuelve a traer a confrontar con lo mismo. Volviendo un poco a lo que decíamos de los gobiernos consecutivos, ¿cómo no nos iba a confrontar con lo mismo, ¿no? Además, sumado a una pandemia, ¿no? ¿Qué nos creemos? O sea, de verdad pensamos que podemos jugar un mundial con 8 jugadores, ¿me entiendes? Y peruanos, ¿no? Hay, hay Entonces, al- hay algo bien es interesante en lo que fuerte. dices. Sí, hay algo bien interesante en lo que dices, porque si yo creo que, por ejemplo, hay algo que ha pasado desapercibido. Bueno, es que pasan tantas cosas en el Perú y Ujú. pasan tantas cosas y han pasado tantas cosas en esta elección, ¿no? Y creo que también influyó que las posibilidades de Keiko Fujimori en buena parte de la campaña, la primera vuelta, parecían nulas, ¿no? Ujú. Pero in- Keiko Fujimori, en un momento, o sea, durante buena parte de la campaña, estaba reivindicando a la figura de su padre y el Claro, gobierno de su padre, cosa que no había hecho de manera tan abierta y explícita y clara y tajante en las campañas anteriores, más bien al contrario, ¿no? Creo que todos se acuerdan, algunos con más bochorno que otros, de la Keiko de Harvard, ¿no? claro. Pero en esta campaña no, en esta campaña fue, o sea, para empezar, Alberto Fujimori fue maestro, ¿no? De la escuelita naranja, y además Keiko y muchos de sus colaboradores reivindicaban de manera enfática, ¿no? Pues una Ujú. dictadura cuyos dos principales líderes están presos, ¿no? Y no parecía que eso nos importara, ¿no? No parecía que No, hubiera un problema con eso. es que es como que les dio la excusa, ¿no? O sea, porque Eh, ya en primera vuelta mucho el fujimorismo se había ido por De Soto, se había por ido López por López Aliaga. Aliaga, y había una decepción con Keiko. Pero es Sí, como que luego ante la amenaza de este comunismo, es como si le hubiese quitado la culpa a las personas que sentían, porque una vez como que no había opción, ¿no? uh Entonces una -huh, vez que uh te -huh. quitan la culpa ya es como, te liberas, ¿no? Yo he visto mucha gente que se consideraba antifujimorista durante el pepecaucismo, ¿no? Que yo les decía, no eres antifujimorista porque vamos a ver qué pasa cuando venga alguien de izquierda. ¿No? Ya hace tiempo que me acuerdo, yo decía, vas a votar por Kenji, vas a ver. Y yo se lo decía, pero mucha de esa gente que estaba en esa posición, claro, luego empezó con que, bueno, Keiko es el mal menor, en realidad no le han probado nada, mira cómo ha enfrentado la justicia tanto tiempo, y después, y en realidad Fujimori no fue tan malo, ¿no? Y era como, brother, Sí. iban moldeando el discurso pasito a pasito, ¿no? Esa era la gran trampa, ¿no? Hay algo bien interesante ahí y que yo creo que de hecho todavía tenemos por analizar, pues yo he lanzado algunas pinceladas durante la campaña y en el libro, pero sí es como el discurso fue, o sea, como que fueron metiéndole gas al discurso, ¿no? Claro. Era de, bueno, pues ya que carajo, ¿no? Es lo que toca, Ujú. pero de pronto sí era esta identificación progresiva, ¿no? Y cómo iban un pasito más, ¿no? Lo que Claro. dices. Bueno, Claro. sí, es una investigada, no, no esto,
perfecto, hasta ahí podemos ponernos de acuerdo. No, en realidad es una perseguida política. Bueno, ya eso ya no estoy tan seguro, ¿no? Y creo que te estás pasando un poquito, y de ahí ya hemos llegado a el mejor presidente de la historia del Perú, ¿no? Claro, De hecho, lo ha claro, dicho un congresista antes de ayer, me parece, ¿no? Que claro. decía que estaba en contra de el nombramiento de Abelino Guillén, ¿puede Sí, ser? ajá. Porque es- Porque es un odiador. eh, era un odiador y había metido preso al mejor presidente de la historia del Perú, ¿no? Que alguien pueda decir eso hoy en día, pues, de nuevo, es como, no importa lo que piensas, importa cómo lo piensas. O sea, tú Sí, puedes de pues. nuevo defender que Castillo era una peor opción que Keiko Fujimori, perfecto, pues defiéndemelo, explícamelo, argumentamelo. Y de la misma manera, al otro lado, ¿no? Tú quieres Ujú, defender hoy todavía, si quieres, que Pedro Castillo era una opción menos mala o menos peligrosa que Keiko Fujimori, perfecto, explícamelo, ujú. debatamos, discutamos. Pero de pronto convertirse, y esto yo lo menciono en uno de los textos que están en el libro, y es como, de pronto fueron dos cultos milenaristas, Claro, ¿no? En donde el fin del mundo está cerca, entonces hay que ser más creyentes más papistas que el Papa, y el otro es el demonio, y de pronto Keiko era Angela Merkel, ¿no? claro. Y Evo Morales, y perdón, Evo Morales, perdón, ya me confundí. Y Pedro Castillo era, pues, no sé, era Evo Morales. Ni sí, siquiera. un Claro, cruce de, quisieras, yo tengo a mí mis cosas, mis pruibitos con Evo Morales, un cruce de Evo Morales con Lula en claro, su buen momento, con, no sé, Gerhard Schröder, alemán, ¿no? O sea, claro, claro. es una cosa como, no hace falta, o sea, no hace falta que te conviertas en un fanático. Para mí eso es lo más incomprensible, no incomprensible, pero sí, digamos, lo que más me choca y de alguna manera me pone en guardia de cómo se lleva a cabo la discusión política en nuestro país, ¿no? Cómo todo el mundo tiene que abrazar causas. Y yo puedo entender esto de ciertas personas, digamos, de personas que no tienen que no tienen tanto invertido, podemos, si quieres decirlo de esta manera, ¿no? O que no siguen la actualidad política con tanta, o que no tienen tanta, que no tienen tanta alfabetización política, ¿no? Claro, Y no todo el mundo tiene que seguir la política todos los días, o sea, y no claro, todo el mundo tiene que tragarse la sesión de la Comisión de Defensa, como varios hemos hecho ayer, claro. pero que personas que se dedican a esto, que personas cuyo trabajo es argumentar, mantener una posición escéptica, de pronto se hayan convertido en fanáticos que chillan, a mí me parece una cosa sorprendente. Y que a estas alturas del partido alguien sea capaz en nuestro país, y en cualquier parte, pero en particularmente en nuestro país, de ilusionarse al punto de la ceguera con un político en el Perú. O sea, estamos locos, ¿qué nos pasa? Nos hemos olvidado de los últimos Claro, 30 años y los ciento y pico anteriores. claro. Sí, es que mira, me resuena la frase de Orwell, ¿no? Que dices, y pienso que hoy en día tiene como tal vez una tercera arista, ¿no? Que es em, cómo lo piensas, ¿no? Y luego cómo representas eso, cómo lo argumentas. Uh -huh, Volviendo a lo de Vargas Llosa, es interesante porque, sí, pues, tú dices, no todo el mundo está viendo la novela, no todo el mundo tendría que estar viendo la huevada política todo el tiempo, pero aparentemente sí. El problema es que hoy en sí. día sí, porque eso es lo que ha cambiado, ¿no? Entonces, es como, mira, quienes escuchan el podcast, yo hago esta figura porque la he hecho antes porque siempre me hace recordar esto, y es que en el Mundial del 98 yo veía todos los partidos de fútbol que existieran. Uh Entonces, -huh, cuando llegó el Mundial del 98, yo sabía quién era cada jugador de cada selección, y dónde jugaba, cuántos goles había metido. Y un día estaba viendo un partido de Francia con Croacia, que Francia estaba perdiendo 1-0, y viene mi tío que veía fútbol cuando era niño, y no veía fútbol nunca, pero veía fútbol en los mundiales, y uh se -huh. siente a mi costado y empieza a hablar mal de la selección de Francia. Me dice, mira qué mal juegan, no tocan la pelota bien, este pata es un muerto. Obviamente Francia volteó el partido 2-1, ganó el mundial, ¿no? Ganó ese partido y ganó el mundial. Y yo pensaba, brother, tú no ves fútbol hace años, no tienes idea de lo que estás hablando. Sin embargo, te sientas a mi costado y como eres mayor que yo, me hablas con autoridad.
¿no? Entonces, yo siento que pasa un poco eso hoy en día, que obligan a sentarse delante de la tele a todo el país, ¿no? Porque no solamente por las comunicaciones como las tenemos hoy en día, sino con la pandemia, ¿no? Más la situación política ha hecho que la gente pues se enganche y no se quiere desenganchar, ¿no? O sea, o no se puede desenganchar, Ujú, porque ujú. la serie se puso bien terrorífica, ¿no? Entonces, la Los gente guionistas se volvieron locos hace rato, sí. Sí, entonces, claro, y luego tienes ahí pues a los representantes que tú dices, tal vez de la prensa o las personas con mayor alfabetización política, que no saben qué rol asumir, porque no saben si conducir a estas hordas de gente que ya lo siguen, darles la contra, ¿no? Ujú, ujú. Aleccionarlas. Entonces es como que no tenemos mucho liderazgo, cada uno se representa a sí mismo, ¿no? Es como una especie de uberización a la larga también ahí. Hemos perdido nuestros derechos laborales políticos en pos de relacionarnos con el mundo solo a través de una aplicación, ¿no? Entonces es Sí. bien loco, porque tú tienes el plano de quien, o sea, de quien de repente tiene una mayor alfabetización y puedes tú hablar con esa persona y llegar a matices, pero luego cuando esa persona se representa a sí misma en el plano comunicacional y en las redes, ya no es esa persona, ya es el rol que juega, lo que Eso es, representa, ¿no? Y eso es eso, súper interesante. Eso es súper interesante. Porque además ya sabemos que esas redes sociales privilegian un tipo de comportamientos, ¿no? ujú, Están diseñadas, ¿no? Están predefinidas para, pues, privilegiar un tipo de contenido que hace que las personas, pues, ¿no? Tengan estas sensaciones, estos sentimientos a flor de piel, estas claro, reacciones viscerales, ¿no? Y hay como un camino de doble entrada, ¿no? Lo que ocurre fuera de las redes sociales alimenta las redes sociales, pero a la vez, como en redes sociales funciona mejor ese tipo de comportamiento, ¿no? Ese comportamiento, pues, iracundo, exacerbado, claro, visceral, pues a la vez eso influencia también lo que ocurre fuera de ahí, ¿no? Y como bien decías, hay mucha gente, no vamos a decir nombres, pero hay mucha gente que uno la puede conocer en el tú a tú, ¿no? En la vida offline, y en redes sociales es otra persona completamente distinta y es como, hey, compadre, ¿qué te pasa? O sea, relájate un toque, ¿no? sí, sí, Eh, y yo siempre tengo esta discusión, bueno, tú sabes que una de mis facetas es pues el tema tecnología y redes sociales y medios, y yo siempre tengo esta conversación con muchos amigos y amigas, ¿no? Sobre, no, pero este pata es buena gente, este pata es buena gente, no es así como es en las redes. Yo digo, ya, pero ya, o sea, ya llevamos, evidentemente no es que haya pasado un montón de tiempo, pero ya claro. llevamos unos 15 añitos con esto. Y ya todos, o sea, nosotros ya somos cuarentones, ya tendríamos que haber aprendido que el no, pero es buena gente, no vale para que seas un imbécil en Claro, el en otro otro lado, ámbito, ¿no? ¿no? Porque En luego, ¿cuál otro es, cuál, ámbito. cuál es el de verdad, ¿no? Porque es como cuando Exacto. dice, mi pata es buenísima gente, pero le saca la mierda a su esposa, por ejemplo. Y Claro, yo no lo veo. Yo no lo claro, veo en esa faceta. Yo no lo veo en esa faceta en donde no es tan buena gente claro. O sea, como hijo de puta madre. Claro. nuestra identidad, nuestra personalidad está configurada por todas esas distintas expresiones en ámbitos distintos, ¿no? Ujú, ujú. Sí, Pero y me volví. parece. Bueno, perdón, continúa. No, no, sigue, sigue, dale. O sea, es que me resonaba con una de las cosas que había en la entrevista de Ume, lo que decías, porque me parece bien interesante, sobre, claro, esas son dinámicas de redes, ¿no? Que nos están tomando y cómo se retroalimenta los Ujú, otros medios más tradicionales y vuelven a eso. Entonces, porque él dice en un momento, ¿no? Y es por eso, hablando del criptoanalista, ujú. y es por eso que en la televisión les encanta generar polémica, invitar a las dos partes contrarias, y si se agarran a una tremenda discusión, todo el mundo disfruta, ¿no? Ujú, Esa frase y esta, él dice, hablando acá de otros periodistas, él dice, te alineas con la izquierda y pucha, eres el rey de la izquierda, ¿no? Y Jaime está haciendo por Jaime Chincha equilibrio entre las dos posiciones, pues. Por eso es que por eso es que le dan duro de los dos lados. A mí me dan duro solamente de un lado. Y a mí, cuando escucho esa frase, es bien loco, porque digo que esta persona ya está pensando solamente en términos de la competencia ideológica de redes, de la batalla cultural de totalmente, las redes. En la tele totalmente. igual. Es como que cuánto te pegan, quién te celebra, quién no te celebra, cuánta gente Ujú, tiene. Es ujú. como si fuese una competencia por seguidores, ¿no? Entonces, claro, ya no Totalmente, está totalmente. solamente en el plano de la forma. Es como ese episodio de Black Mirror, ¿no? Con Ujú. Bryce
Dallas Howard, creo que era la actriz, ¿no? Que ya, Ajá. ya está integrado los likes y todo en tu Ujú. vida diaria, ¿no? Incluso no Sí, la casi dejan como abordar no la un dejan rating, abordar ¿no? un avión porque su rating social. En esos fragmentos que has mencionado de la entrevista, y de hecho justo te iba a decir antes que volvamos porque no quiero que piensen que me estaba corriendo de lo de UME, eh, hay algo bien fácil, y esto pasó durante la conversación, como para poner un poco en contexto, yo a Gilberto Hume lo conozco de forma distanciadamente, si se quiere, porque él me contacta en un par de ocasiones para que vaya a su clase, que él tenía una, no sé si sigue dándola, tenía una clase en la Facultad de Periodismo, de Comunicaciones de la Universidad Científica del Sur. Ya, Y él había leído mi libro. De hecho, ya me había llegado mi libro anterior, No hemos ujú. entendido No hemos nada. entendido nada. De hecho, ya antes de ponerse en contacto conmigo, él me había hecho llegar una felicitación en algún momento a través de una persona que conocemos ambos. Y me consta que él había recomendado mucho mi libro, incluso a que había regalado el libro a algunas personas, ¿no? Y él me contacta y me pide que asista a su clase, que hable con sus alumnos. Y claro, pues tuvimos una conversación estupenda, el tipo conocía mi libro, charlamos con sus estudiantes, me parece que lo hicimos en no una, sino dos ocasiones. Y ese es todo el contacto que yo he tenido previo a esto con Gilberto Hume. Bueno, cuando llega la campaña y pasa esto del criptoanalista, a mí me llega, y esto lo cuento en el libro y en el artículo, me llega que quien sienta, ¿no? Quien pone a ese hombre ahí es Raffo, Rafo, Carlos Rafo. Carlos Raffo, ¿no? Este publicista histórico del fujimorismo, que Keiko negó además unas semanas antes, ¿no? Cuando Christopher Acosta, el periodista de Latina, le dice, oiga, pero estamos en la casa de Raffo, ¿no? Y ella se hace la loca, ¿no? Es como, Qué caro. otra escena en la que todos nos estábamos todavía riendo, ¿no? De Keiko Fujimori en la campaña. Bueno, a mí me llega esto y me chirría, y además ya estaba viendo, pues evidentemente estaba viendo como todos, la progresiva propagandización de la cobertura electoral de tanto América como Canal N, ¿no? Entonces yo le escribo a Gilberto y le digo, oye, te quiero hacer una entrevista, estoy escribiendo un artículo sobre este asunto, me gustaría hablar contigo, ¿no? Y él muy amablemente me responde y quedamos de inmediato y tuvimos una charla de... La entrevista publicada en el libro es casi entera. Lo que he quitado son cosas pues, para que se Claro. entienda, ¿no? No, si transcribimos esta conversación, probablemente la gente se pierde en algunos momentos también. Es una cosa distinta escucharla. Conversamos cerca de una hora, un poco más de una hora, y la conversación fue muy amigable, muy alturada, pero sí, esas cosas que él dice en distintos momentos. Hay dos cosas que a mí me llamaron la atención fuera de pues, los fragmentos famosos que aparecen en la columna del Washington Post y que todo el mundo compartió y tal, ¿no? Y uno es cómo él se contradice constantemente, ¿no? Dice que Ujú. tomó posición, pero no tomó posición, y aquí esto que mencionabas cuando él critica a Jaime Chincha, dice, a mí, en un momento él también dice que lo critican de todas partes, pero luego dice que solo le pegan de un lado, entonces es como Sí, que él en esta búsqueda por justificar la evidente toma de posición que realizó, pues está constantemente reescribiendo el guión en su cabeza, ¿no? claro. Y por otro lado, hay otra contradicción enorme, y es que él se queja mucho de las redes sociales y dice que no le importan, pero está constantemente haciendo referencia a cómo se le Ajá. percibe a Sí, él y al trabajo que hace en sus canales, ¿no? Todo el rato está volviendo a esto, ¿no? Y de hecho yo le digo en un momento, oye, tú sabes perfectamente, o sea, tú has leído mi trabajo, sabes perfectamente lo que yo pienso y cómo critico y cómo he analizado esa retroalimentación a veces perniciosa que hay entre redes sociales y periodismo, ¿no? claro. Entonces, yo no te estoy criticando por eso, no te estoy cuestionando por esto otro, ¿no? Por tus Por el decisiones, fondo, no por la por, forma, ¿no? por tus decisiones editoriales, ¿no? Porque Claro, él intenta, bueno, ¿qué importa? Pues esto es lo que le gusta a la gente. Y es como, no, compadre, tú tienes una responsabilidad editorial. O sea, claro. este señor que está ahí, lo estás poniendo en el programa informativo más visto en ese momento, no sé cómo estarán ahora los ratings, pero más visto y más prestigioso, entre comillas, de la televisión peruana,
a un tipo que suelta una teoría de la conspiración claro, claro, y no le has dado a tus periodistas, que en ese momento pues eran Mávila Huertas y Mario Ghibellini, las herramientas para poder refutarlo. Porque, ok, digamos que decidiste que era una buena idea que este tipo se sentara ahí y explique su supuesto descubrimiento. Pero bueno, tienes que darle a tus periodistas las herramientas y la posibilidad de confrontarlo, ¿no? O sea, porque claro, incluso si estás defendiendo eso, ok, el show, ¿no? Y el debate que la gente, que es verdad, o sea, a la gente le encanta eso y hay formas de dar no, eso y obvio, seguir haciendo periodismo. O sea, pero tus periodistas, no, como él mismo me cuenta, no tuvieron cómo, y todos lo vimos, ¿no? No tuvieron ujú, cómo decirle, oiga, señor, lo que usted está diciendo es una locura, ¿no? O sea, claro, demuéstreme claro, claro. cómo. Era pues estaba instalando una posverdad, ¿no? O sea, literalmente, tipo, permitiendo a esta persona tirar la suficiente cantidad de dudas como para decir, yo no sé, ¿no? Solamente sembrar dudas, porque no proponía realmente nada, ¿no? Y cuando tú, por ejemplo, yo tengo un pedacito más de una cita que es la continuación de la anterior que me llama la atención, que va por ese lado también. Tú le dices, o sea, él dice, ¿no? Por eso es que, que le dan duro de los dos lados, ¿no? A Jaime Chincha. A mí me dan duro solamente de un solo lado. Y tú le dices, pero eso no es más legítimo per se. Y él dice, no, simplemente a mí me preocupa, a mí no me preocupa que me den duro. Sin embargo, en lo anterior dice, ¿no? O sea, tipo, pero bueno, ellos sí están preocupados por el qué dirán de ellos en las redes. A mí no me preocupa lo que digan de mí, a mí me preocupa lo que pasará después. Hoy igual la mayoría de mis amigos están en mi contra. No me preocupa, dentro de poco me darán la razón. Y a mí me llama la atención varias cosas en esa frase, ¿no? Porque cuando él dice, bueno, primero que se contradice, como dices tú, entre lo que si me pegan o no me pegan, me importa o no me importa. Después dice que que a ellos es a los que les preocupa lo que digan de ellos en las redes, Claro. ¿no? A Chincha, a pesar de que estar en una posición equilibrada, como él define la de Jaime Chincha, en esta última elección ha sido lo más difícil, porque en una elección tan polarizada era como ponerse en el medio, te jalaban Uh como -huh, Tupac uh Amaru, -huh. ¿no? Pero cuando dice, no me preocupa, dentro de poco me darán la razón, esa frase me gusta mucho porque me parece muy interesante cuál es la lectura, o sea, qué razón es la que él va a tener, qué razón, de que Perú Libre era una cagada, como si no lo hubiéramos sabido. O sea, Claro. ¿qué razón era? De que había que hacer cualquier cosa, ¿no? Y desvirtuar el oficio del periodismo para asegurar el triunfo de lo que nosotros, de lo que él consideraba importante, ¿no? O sea, ¿qué razón es esa? Te habla precisamente de cómo calan estas posverdades en las mentes de la gente. Porque él, dentro de un tiempo, va a encontrar un motivo para pensar que estuvo en lo correcto. No importa lo que sea, puede ser lo que está pasando hoy, ¿no? Totalmente, exacto. Esto es bien interesante, ¿no? Porque es como un partido de fútbol, ¿no? Ujú, Volviendo al símil, a un símil futbolero, ¿no? Tú puedes jugar horrible, ¿no? Jugar espantosamente y fallar 10.000 goles, o más bien al revés, no atacar ni una sola vez, no disparar al arco, el otro equipo te tiene arrinconado y en claro, el minuto 90 más 6, ¿no? El árbitro ha dado 8 minutos de alargue y en el 96,50 o 97 se te presenta la Virgen, ¿no? Y hay un córner y le rebota a tu defensa, no sé qué, en el hombro y gol. Y luego eso es como si generaras una relectura de los 90 minutos que pasaron en claro, base a ese resultado azaroso, ¿cierto? claro, Y claro. en política, lastimosamente, mucha gente hace lo mismo, ¿no? Es como todos estamos viendo, y de nuevo, es algo que yo creo que cualquiera con dos ojos y unas pocas neuronas era capaz de prever que este gobierno es un desastre. Y es un Obvio. desastre y es incapaz de llevar a cabo cosas para bien y para mal, ¿no? O sea, en 100 días han tenido no sé cuántos ministros, la nueva premier anuncia ayer que en las próximas horas estamos tomando decisiones muy serias, mutis, el presidente no sabemos dónde está, saca una foto, luego al día siguiente invita al mismo ministro, todo esto que ya sabemos todos, ¿no? Claro, Pero eso no legitima, pues como bien decías tú, que, o sea, tu argumento no era ese. O claro. sea, Es como que se quedan en lo de chavismo, ¿no? No importa si es el chavismo de Chávez o el chavismo del Chavo del Ocho, porque es claro, el es que que están, vivimos ahora, ¿no? Pero es chavismo, pues. está buena esa. Claro,
el tema es que, claro, ¿qué ocurre? Cuando estás en una cruzada, ¿no? Pues el fin justifica los medios, ¿no? Y en este caso, el fin no solo el fin justifica los medios, sino que también el fin justifica todas tus metidas de pata y tus salidas de tono y todos tus, o sea, la cobertura de buena parte de la prensa peruana fue nefasta, Ujú. ¿no? Muchos de los aliados del Fujimorismo tendrían que hacer un acto de contrición y sincerarse respecto a los múltiples excesos que se cometieron, porque nada de esto, o sea, que el gobierno de Pedro Castillo y que Cerrón sea un delincuente Condenado, ¿no? condenado, como todos sabíamos, ¿no? Y todas esas pugnas absurdas de poder y todos estos, el mutismo del presidente y demás, nada de eso justifica lo otro. O sea, no son mutuamente excluyentes. Y eso es un problema, y eso es un problema a la hora de tener una conversación y una discusión pública, ¿no? En un país como el nuestro. Es como, ok, compadre, sí sabíamos esto y está mal, pero dos males no hacen un bien. Claro, O claro. sea, no, Sí, no, y no solo eso, ¿no? Yo me he topado muchas veces con gente que votaba por Keiko, gente cercana, amiga, con la que sí puedo conversar, incluso, ¿no? No solamente, digamos, posiciones radicales, ¿no? Este, y me encontraba con esta situación constantemente, ¿no? Que era, por ejemplo, o me decían, ya, pero mira, lo que pasa es que mira cómo está la economía, mira lo que va a pasar. Y es como, no, esa parte nunca estuvo en duda. Todos sabíamos que ese era un gran riesgo. El tema son las otras cosas. Y cuando le plantean las otras cosas, a veces hay gente que no entiende de qué estás hablando. Que es como que más allá de la economía es como que todo lo demás es más o menos un adorno, ¿no? ujú. Entonces, y no, pues no, porque bueno, y tal vez para ellos, y tal vez para incluso nosotros en algún momento, pero para mucha gente pues no, ¿no? Entonces, pero son incapaces de ver esa parte, ¿no? O un amigo mío me decía todo el tiempo durante el debate técnico, pero brother, ¿viste? Los técnicos de Keiko mucho mejores. Y yo, pero obvio, siempre iban a ser mejores, el problema no son los técnicos, es Keiko. O sea, todo el mundo sabe que Keiko va a alinear a los mejores técnicos, ¿no? Entre comillas, ¿no? Por decirles de una manera, pero los que están más tirando para ese lado. Eso ¿quién puede discutirlo, no? Entonces ya te das cuenta, ves cómo se ciegan ante cualquier otra realidad solamente para tomar eso, y es como si te pidieran, oye, brother, ya, confórmate nomás, esta es la mierda, estos son los que mejor la administran. Y eso se reproduce al otro lado también, ¿no? Lo estamos Claro, viendo ahora, ¿no? Ante el escándalo más reciente hasta que iniciamos esta conversación, porque es probable que ya haya surgido otro esto en sale en la noche, o sea que puede ser que en la noche ya o sí, no ya tengamos presidente. estemos desfasados, Sí. estemos Creo que vamos a tener desfasados. presidente hasta mañana. Vamos a ver cuánto dura la vigencia de este podcast. Al momento que estamos grabando este O podcast, sea, Pedro ya Castillo es presidente del Perú. ya esta pirueta argumentativa, por llamarla de alguna manera, que hemos visto en esta semana, ¿no? Y es que tenemos, según el testimonio de un ex militar que dice tener unas pruebas en mensajes de texto, ¿no? Según ese testimonio, el ministro de Defensa, el edecán del presidente y el propio presidente lo han presionado para favorecer en unos ascensos, ¿no? A personas allegadas al presidente, lo cual es un escándalo, es gravísimo, etcétera, ¿no? Y la respuesta de mucha gente, bueno, no sé si mucha, pero de alguna gente, al menos en redes sociales y en algunas conversaciones que se ven, ¿no? Es como, bueno, pero ¿y Montesinos? Es como, bueno, compadres, es que si nuestra vara es Montesinos, apagamos, cerramos con llave y nos Claro, vamos todos, ¿no? O claro, sea, claro. Es o como que ahora nos sea, toca, ¿no? Es como que ahora le toca a la izquierda, ¿no? claro, ¿no? Sí, es vergonzoso, ¿no? Además de Y yo que creo, otras veces ya le ha tocado, tampoco es que sería la primera, ¿no? y yo creo que ahí hay algo. Y de nuevo, pues sí, evidentemente las personas que participan de este tipo de conversación son, tanto en redes sociales como en los medios y demás, es gente extremadamente politizada, ¿no? Y que por ende tiene como volvábamos a ese término que no sé si me ha quedado bien, alfabetización política, ¿no? Y que también está más ideologizada y que tiene más intereses personales ubicados en la discusión política, ¿no? Pero yo creo que mucha gente no se da cuenta, tanto a derecha como a izquierda, ¿no? Y en el amplio medio, que mucha gente no se da cuenta que lo único que esto consigue, y es tanto el accionar de los políticos como las excusas ridículas que sus seguidores
enarbolan, lo único que consiguen es, y ahí volvemos al inicio de nuestra conversación, ¿no? Es ahondar la enorme fractura, distancia y decepción que existe en la gran parte, en la gran mayoría de la ciudadanía. Claro. Porque si a este hombre se le eligió por no ser Keiko Fujimori y por defender unas ideas de cambio y en contra de unas élites que digamos, nos han decepcionado y traicionado de diversas maneras. Y él se comporta, y él o su entorno se comportan de una manera similar, y tú lo estás justificando porque los otros también hicieron lo mismo, pues lo único que estás consiguiendo es que esa persona de a pie, que no está altamente politizada o ideologizada como tú, lo único que piense ahora es, puta madre, otra vez, pues. Y Claro, este pata también nos está jodiendo, claro. ¿no? Y eso lo único que hace es que vuelva, ¿no? Es como esa famosa locución de Julio Kotler, ¿no? Decía, Humala eventualmente va a parecer un Sí, moderadísimo, ¿no? sí, frente a Huaynalaya, ¿no? Él cita a Huaynalaya, pero que es interesante porque Huaynalaya se diluye en el paso de la historia, pero nos habla de qué tan cerca de ese abismo estamos constantemente, cuántas veces puede aflorar y no aflora, y si no llega al poder es como tú dices, ¿no? O sea, como en el partido de fútbol, porque tu arquero se tapó todo, porque cayeron las pelotas al palo, y si así tú metas gol en el minuto 90 no significa que estabas haciendo las cosas bien, ¿no? O sea, una y otra vez nos volvemos a enfrentar a la posibilidad de encontrarnos con eso. Y yo creo que también hace que la gente esté harta y lo que más quiere la gente es cierto grado de estabilidad, venga de donde venga, para poder estar tranquila y volver a lo de siempre, que la mayoría de gente, aquellos que no están tan alfabetizados políticamente, digamos, o no tienen un entendimiento tan profundo de la dinámica y de la historia política, tengan que estar frente a la tele y ya no quieren estar frente a la tele, quieren ocuparse de sus cosas. Y por eso creo que elementos tan simbólicos y folclóricos como la aparición del zorrito en los últimos días le ha dado un respiro de esperanza a la gente porque es como, bro, yo solo, y no me importa Keiko, no me importa esto, yo quiero el zorro run run, ¿no? Es como, sálvanos, run run, o sea, Claro. es como, nos devuelve a nuestra verdadera realidad, porque estamos peleando sobre el destino político del Perú y lo que somos es un zorrito ahí que se escapa por los cerros, ahí tratando de que no nos agarre la autoridad, ¿no? O sea, Déjeme no, chambear, déjeme sí, comer pues, mis gallinas. sí, ¿no? Un poco. Es lamentable, pero hasta eso, pues, ese es como el mínimo denominador común en el que podemos encontrarnos y estar de acuerdo, tal vez, como sociedad, ¿no? Pero, bueno, Diego, ya voy a cortar la grabación, pero quería agradecerte mucho y que hablemos un poquito de cuándo sale el libro, dónde se puede conseguir. Este, El cuéntanos un poco libro, de eso. gracias. El libro está llegando, empezó a llegar a librerías este fin de semana. Ya Ujú, sabes que hay temas de distribución y tal. Entiendo que está en el Virrey, en Librería Sur, está en las librerías como más chicas. Me decían en el editorial que en Crisol y las más grandes estaba por llegar ya, miércoles, hoy día es miércoles, bueno, jueves, viernes. Está en todas las librerías del país. También está disponible en ebook en todas eso sí, ya desde el lunes, en todas las plataformas de pues, Google, Apple, Amazon, etcétera. Pero sí, ya debe estar llegando a todas las librerías. Como comentábamos, es una compilación de las columnas, de los textos que dediqué a la campaña, principalmente en el Washington Post, pero también en otros medios internacionales, ujú. y algunas reflexiones posteriores, más en el caso pues, que fue el texto eh, que más resonó, que fue del famoso criptoanalista. Ahí sí incluyo la entrevista completa con el señor Gilberto Hume, director de América Noticias y Canal N, que te estoy sincero, yo nunca pensé que iba a usar esa entrevista completa, porque pues fue una conversación, yo creo que era interesante, pero me interesa a mí porque pues yo soy un nerd ¿no? y vicioso de los medios y de la cobertura, pero visto cómo ha ido evolucionando pues, la posición de esos dos canales y cómo ha ido evolucionando la manera en que los medios cubren esto, pues sentí que sí tenía valor, ¿no? Ahora, por ejemplo, estoy fascinado con la aparición de no sé si has visto que hay un canal pro Castillo que empieza a aparecer, a asomar la patita, liderado por este señor Luis Alfonso Morey, Ujú. ¿no? Que es Nacional TV, pues que es cercano a Belmont,
y que pues yo estoy ahí observando con interés a ver qué va a pasar, Sí, porque a todos los gobiernos les interesa tener medios afines cercanos, ¿no? sí, sí. Y además es siempre importante recordar en el Perú que cuando estamos entendiendo las cosas que han venido pasando, ya están pasando otras cosas, ¿no? Totalmente. No, es que Siempre de tiene sentido. verdad yo esto lo hablo con amigos periodistas de otros países, ¿no? Y es como, te reirías de la cantidad de mensajes, ¿no? De qué carajo está pasando ahora. Por favor, Sí, sí, explícanos, dinos, haznos el resumen, ¿no? El resumen Wikipedia para, ¿y ahora qué pasó? ¿Quién es este sí. hombre? Quién es este Ayala? ¿Quién es este Pacheco? ¿No? Y así todas las semanas, ¿no? De hecho, Los nuevos bromeo en la, personajes de House of Esteras, como me gusta llamarle a nuestro reality político el, nacional. el Cada título, semana tiene personajes nuevos. claro, el título del libro, de hecho, viene de ese, no sé si es un meme que yo he compartido alguna vez, que es, tiene todo el font y el diseño de BBC, que es como breaking news, ¿no? Y es como, puta madre, ¿ahora qué, no? Sí, No me dejaron poner el título completo en la editorial, les pareció que era un poquito agresivo, pero pero se se entiende. entiende, es verdad. Pero bueno, gracias Diego. Te mando un abrazo. Voy a cortar ahora la grabación. Vayan Buenísimo. todos a buscar el libro, que está muy interesante.